Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. En este día maravilloso que Dios nos permite, primeramente, tener el privilegio y de servirle al Señor, de bendecir cada momento en que Él está en nuestras vidas. Un saludo, hermanos, un saludo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. En esta tarde en que Dios nos permite estar aquí, pues queremos seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Lo repito, hermano, es un privilegio, es un honor verdaderamente estar en la presencia de Dios. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, hermanos, en esta tarde. Un saludo para todos, hermanos, miembros de la iglesia que nos está escuchando en esta tarde, hermano, que te congregas también en este lugar, en el templo de Dios, ¿verdad? Sabemos que muy pronto el Señor nos va a permitir estar en su presencia, en su templo, para adorarle y para hacerle reverencia. Y en esta tarde, hermano, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Y vamos primeramente a dar una pequeña introducción, hermanos, para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que Dios quiere. El Señor en esta tarde, hermano, el Señor tiene un propósito, tiene un asunto, tiene algo que compartirnos el Señor. Y en esta tarde, ese es el propósito que Dios nos va a mostrar en esta tarde. Bendito sea la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, como seres humanos, somos tan vulnerables, hermanos, que cuando recibimos malas noticias, muchas veces, hermanos, nuestro corazón se turba. Y se turba mucho, amados hermanos. Las malas noticias turban tanto nuestro corazón. Y a veces llegan tantas ideas equivocadas ante las malas noticias. Muchas veces queremos renunciar o dejar todo. Las malas noticias, ante tantas y diferentes situaciones en que a veces nos encontramos en la vida. Somos tan vulnerables, hermanos, cuando recibimos las malas noticias. Pero, ¿cuáles son esas malas noticias, hermano? ¿Cuáles son? Muchas veces viene la palabra divorcio. La esposa promueve un divorcio o el esposo promueve un divorcio. Cuando recibimos esa noticia, amados hermanos, turba vuestro corazón, turba a nuestro corazón. Cuando la congoja de no tener un trabajo, o cuando nos han despedido de un trabajo, qué mala noticia. Cuando muere un familiar, o cuando muere una persona que amamos, cuando nos dan noticias de enfermedades de muerte, ¿cuántos hemos recibido noticias de enfermedades? Y nuestro corazón se turba, mis hermanos. Nuestro corazón se turba tanto que queremos ya dejar todo y marcharnos. Alabado sea el Señor. Ante estas noticias del divorcio, ¿cuántas parejas se han divorciado? Hace unos días hablábamos de la infidelidad y ese es uno de los factores, hermanos, que hoy en día están destruyendo los matrimonios. La infidelidad, tanto el hombre como en la mujer. La congoja, le decía, de no tener un trabajo o que los despidieron. Cuando muere un familiar o muere una persona a la cual amábamos tanto. Jesús lloró cuando llegó a la ciudad de Betania, cuando le informaron que Lázaro había muerto. El Señor lloró, porque era humano igual que usted y yo,
pero él tenía la naturaleza divina de Dios. Alabado sea Dios. Estas malas noticias, hermanos, muchas veces no nos encuentran preparados para recibirlas. Pensamos que todo está bien, pero cuando llegan estas malas noticias, se turba vuestro corazón. Los discípulos, hermanos, los discípulos lo experimentaron. La última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que nosotros, como cristianos, conocemos como la última cena. Alabado sea Dios. Pero para los discípulos, también fue una semana especial para los discípulos. No solamente para nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted recuerda, mi hermano, la última semana, el lunes después de la entrada triunfal, pero el día jueves en el aposento alto, para nosotros sabemos que fue la última cena del Señor aquí en la tierra. Pero para los discípulos, hermanos, para los discípulos, para nuestro Señor Jesucristo fue la última semana en que estuvo en esta tierra como humano. El Señor sabía que iba a morir y esa noche los reprendió porque no quisieron o no se dejaban que Él les lavara los pies. Y también, hermano, en esa cena en el que el Señor estaba con ellos, señaló a quien habría de traicionarlo. Imagínense qué tan especial era ese momento. Para nosotros, eso fue la última cena. Pero para los discípulos, hermanos, para los discípulos fue un día más. Fueron invitados a cenar y Jesús iba a darles palabra. Ellos estaban contentos comiendo, no sabiendo que nuestro Señor Jesucristo tenía las horas contadas. E iba a señalar a quien lo había de traicionar. Qué terrible momento, amados hermanos. Les repito, hermano, para los discípulos era un día más. Fueron invitados a cenar y Jesús les iba a dar palabra. Ellos estaban contentos comiendo. Pero ese día, hermano, fue tan terrible porque recibieron la noticia. La peor que ellos pudieron recibir, porque Jesús les anunció en privado su muerte. Y no su muerte para dentro de un mes, hermanos, no su muerte para dentro de un mes, sino para el día siguiente. Alabado sea Dios. Jesús les anunció que tenía que dejarlos y que uno de ellos lo iba a traicionar. Esa noche, el Señor, esa noche nuestro Dios les dejó o nos dejó un mandamiento divino. Alabado sea el Señor. Un mandamiento divino que el Señor nos dio para los momentos difíciles en que estaremos recibiendo malas noticias. ¿Cuántas noticias hoy en día? La infidelidad en el matrimonio. ¿Qué siente? ¿Qué siente una mujer al verse traicionada? ¿Qué siente un hombre al sentirse traicionado? ¿Qué siente un ser humano cuando alguien que él pensaba que era un buen individuo traiciona? Y lo malo, hermanos, que traiciona a uno. El ser humano, así como somos vulnerables a las malas noticias, somos expertos en la traición.
Muchos de nosotros o muchas personas han recibido noticias que les han causado hasta la muerte. Algunos no resistieron, hermanos. Hay casos de divorcios en que porque su pareja lo dejó, llegan a suicidarse. Hay tantas consecuencias para cuando se reciben las malas noticias. Una enfermedad, una falta de trabajo o algo que nosotros no esperábamos. Esa noche el Señor ahí en el aposento alto, cenando con ellos, anunciaba su muerte. Y no era, hermanos, para dentro de un mes o para dentro de un año. Era para el día siguiente. Esa misma noche habría de padecer traiciones, amado hermano. Pedro lo traicionó. Judas lo traicionó. Hoy en día, hermano, hoy en día, ¿cuántos de nosotros hemos sido traicionados? Por eso el Señor, en este hermoso versículo de Juan 14:1, nos dice, mis hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Alabado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por tu palabra. Padre, muchas gracias porque nos has mostrado que no debemos, Señor, turbarnos por las malas noticias. Hoy, hermanos, en esta tarde, el Señor nos ha mostrado perfectamente bien cómo debemos estar firmes, porque tenemos la promesa de que un día estaremos con Él en el reino de los cielos, y que esto que estamos padeciendo no es nada comparado con lo que el Señor sufrió aquella noche en que fue traicionado, fue golpeado y escupido, y al otro día crucificado por usted y por mí. Hoy en día, hermanos, la humanidad, los seres humanos, traicionan tan fácilmente con cosas que realmente, hermano, son verdaderamente perversas. Dios quiere, hermanos, que en esta tarde hayamos tomado atención, porque el propósito principal es que nosotros tomemos este mandamiento de Dios. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, horas antes de ir a morir, horas antes de ir a la cruz del Calvario, horas antes de que estuviera ante aquellos religiosos que lo acosaban. Aquellos religiosos que se daban baños de pureza, practicando una doble moral, amado hermano, poniéndole cargas al pueblo que ni ellos podían llevar. Jesús se los dijo y se los repitió, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro guardan pudrición. No pasas ni dejas que los demás pasen, dice la palabra. Alabado sea Dios. En este hermoso versículo, hermano, el Señor, en el capítulo 2 y el 3 y el 4, amado hermano. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Maravilloso este último texto. ¿Sabe usted el camino, hermano?
Sabe usted la vereda y la senda de Dios. No se separe de ella. Habrán muchos que querrán llegar y decirle, pero dice el Salmo 1, no camines en camino de pecadores. Sé fuerte, sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y yo te daré la corona de vida. Bendito y soberano Padre Celestial. Señor, en esta tarde maravillosa, Padre, te damos muchas gracias porque hasta aquí tu Espíritu Santo nos da la firmeza, la fuerza y la fortaleza para que esas malas noticias no turben vuestro corazón. Señor, danos la paciencia, danos la paz y tu misericordia, para que todos y cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, primeramente, Padre, agradezcan a ti, que rindan reverencia a tu nombre y a tu palabra, que nos llenemos de esa palabra maravillosa que tú nos muestras en cada momento, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque yo sé que tú eres maravilloso, porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios ordenado, no un Dios de conflictos. Los apóstoles en la misma noche sufrieron porque pensaban que tú eras un libertador para ellos del yugo de los romanos. Pero no sabían, Señor, que contigo llegaría el momento para ir contigo al reino de los cielos. Esa es la recompensa que usted y yo, hermanos, peleemos. Luchemos a cada día contra todo lo que pueda perturbar vuestro corazón. Que cada día se renueven nuestras fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Te pido por la vida de tu iglesia, por tus miembros, guárdalos donde quiera que estén. Y que cuando lleguen esas malas noticias no turben su corazón. Que estén fuertes y fortalecidos en la presencia de Dios. Gracias te doy, Señor, sabiendo que tú eres grande y para siempre es tu misericordia. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú nos cuides y nos protejas de toda enfermedad, de todo peligro y de toda tentación. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sea con nosotros, hoy y para siempre. Amén.